Días o noches a todos, hoy vengo a hablar de, ¿cuál es el origen de los venezolanos étnicos? Podemos decir que los venezolanos étnicos son más parecidos a los brasileños y a los colombianos y a los ecuatorianos, debido al aporte de genes africanos provenientes del África subsahariana, y debido a la falta de mano de obra, porque oficialmente se había prohibido la esclavitud indígena entre comillas por parte de la corona española. Entonces la corona española trajo esclavos africanos para que supieran la demanda de mano de obra, ya que se les había otorgado más derechos a los pueblos originarios, y a los africanos se les daba un trato diferente, y que moralmente era más aceptado la esclavitud africana, además de que era más eficiente la mano de obra africana que indígena. El 24 de marzo de 1854, se abolió la esclavitud en Venezuela bajo la presidencia de José Gregorio Monagas, convirtiéndose en uno de los primeros países hispanos junto con Perú y Argentina. Cabe destacar que Simón Bolívar intentó abolirla en años anteriores. Para el Libertador, tanto los criollos, mulatos, indígenas y negros formaban parte de la Venezuela libre y unida con la que él soñaba, durante su lucha por la independencia. Gracias al apoyo de los esclavos, hijos de africanos, Venezuela logró su independencia en 1810. Los estados con población afrovenezolana se encuentran en su mayoría en las costas mirandinas, Vargas, Maracuí, Maracaibo y el Edo Bolívar. El aporte indígena en Venezuela. Los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 2,8%. Según el censo indígena del 2011, unos 51 pueblos indígenas diferentes se encuentran distribuidos entre las entidades federales de Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre, Apure, Nueva Esparta, Clara, Falcón y Mérida. Este mismo censo destaca el resurgimiento de pueblos considerados extintos y de otros venidos de diferentes países de la región. Lastimosamente se han visto afectados las migraciones indígenas transfronterizas desde Venezuela, acentuadas a partir del año 2020, se dan en el marco de una situación compleja del país marcada por una crisis que responde a diferentes causas vinculadas con los problemas de salud y acceso a la alimentación. En ocasiones, el peso recae sobre el desplazamiento forzoso a causa de situaciones violentas que comprometen la integridad física de los indígenas. Con relación a la alimentación, los problemas de pobreza están asociados normalmente al desplazamiento de sus territorios ancestrales, por lo cual no pueden practicar sus actividades económicas tradicionales de subsistencia. Esta situación ha provocado un éxodo sustantivo de miembros de los pueblos indígenas Huarao, de los estados Delta Amacuro y Monagas, Enepa, de los estados Amazonas y Bolívar, Lemón, del estado Bolívar, Jihui, Notuja, Arahuaco del estado Amazonas, Guayú y Yucpa del estado Zulia, quienes constituyen hoy la mayor parte de indígenas transfronterizos. Los caucásicos, en Venezuela, según censos de autopercepción que solo se identifica como gente blanca y no gente europea en su conjunto. En el censo de 2011 el 43% de los venezolanos se autopercibe como blancos, aunque debo decir que solo es de autopercepción, y muchas veces no son confiables, ya que mucha gente se autopercibe como quiera y gente que no es blanca se autopercibe como blanca, o a lo mucho ser de tez intermedia ya es considerado blanco, al menos por muchas personas de Latinoamérica, ya que son una minoría la gente que verdaderamente es blanca. Además de que no todos los europeos son blancos, hay muchas personas en Europa que no son blancas. En Venezuela se incentivó la migración europea. Los inmigrantes han dado a Venezuela su gran diversidad étnica. Con el descubrimiento del petróleo en 1914, Venezuela atrajo a muchos inmigrantes. También llegaron personas judías, quienes a su vez aportaron variedad, pues habían distintas nacionalidades y subrazas o grupos raciales dentro del judaísmo. En 1961 en Venezuela había una población de 7 millones de habitantes, de los cuales casi 1 millón de inmigrantes eran europeos. Venezuela ayudó a refugiados europeos y personas desplazadas que habían decidido emigrar a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que la gran circulación de dinero producto de la exportación petrolera atrajo más de 1 millón de europeos. Entre 1948 y 1961, ingresaron a Venezuela casi 1 millón de inmigrantes, principalmente españoles, italianos y portugueses, cuando el país apenas contaba con entre 5 y 7 millones de habitantes. La segunda entrada de europeos más importante de Venezuela, después de los españoles, fueron los italianos. La mayoría de los italianos emigró a Venezuela luego de la Segunda Guerra Mundial. En los años 40 y 50 casi 300.000 italianos entraron por el puerto de La Guaira, creando la mayor colonia europea en Venezuela. Claro que después de los españoles. La población proveniente de Asia hay que aclarar que se
toma en cuenta a los de Asia Oriental y también a los de Oriente Medio y Oriente Próximo, ya que no son de la misma cultura y son muy diferentes. La presencia de ciudadanos chinos en el país, su comienzo aproximado en 1847, en la que llegaron habitantes de dicho país, mayoritariamente de la provincia de Cantón. Desde entonces, la presencia de chinos en Venezuela ha ido en constante aumento, acentuándose en las décadas del boom petrolero, con la llegada de miles de ciudadanos chinos hasta 1999. Debo decir que en cuanto a la población de coreanos y japoneses, Venezuela no recibió mucho, sino destacan mucho, apenas recibido unos cuantos miles. La población de origen árabe siendo los que más destacan los sirios y libaneses en Venezuela. Los datos son muy imprecisos, pero se estima que en Venezuela residen entre 500 y 800.000 árabes, de los cuales cerca de 80% son musulmanes. En Caracas se concentran aproximadamente 10.000 practicantes. El proceso de inmigración de libaneses en Venezuela se puede apreciar en dos oleadas distintas. La primera en los años 1860 y luego en los años 1920. Actualmente hay alrededor de 1.600.000 venezolanos de origen árabe, principalmente procedentes del Líbano, Siria. La migración siria a Venezuela se inició hacia finales del siglo XIX, cuando miles de cristianos y judíos sirios llegaron escapando de la caída de los últimos años de existencia del Imperio Otomano. Desde entonces, el flujo de personas entre Siria y Venezuela ha sido constante. La enorme migración siria a Venezuela tuvo lugar durante el boom petrolero de la década de 1950. Casi todos los pueblos y aldeas que no habían tenido colonos sirios de las primeras inmigraciones, que comenzaron a fines de la década de 1880, ahora tienen al menos una familia siria. Se han unido a los aproximadamente 500.000 inmigrantes anteriores y sus descendientes, reforzando la cultura árabe de la antigua comunidad siria, que había sido casi totalmente asimilada. Posteriormente, algunos miembros de la comunidad sirio-venezolana han migrado a Siria, principalmente a la ciudad de Essaouira, la cual es conocida como la Pequeña Venezuela. Gracias por ver el video, hasta la próxima.